Bueno, matriz y evaluación y flujo de operativo de seguimiento de la unidad de seguimiento de la alta atención primaria, que se da en este contexto del curso, es para entender cómo yo sistematizo la información de un paciente que está de alta. ¿Y cuántos insumos ustedes van a requerir en algún momento si lo quieren implementar en su centro de salud familiar? En este caso, la mayoría de nuestros funcionarios que están citados en esta primera oportunidad era de Talcahuano Sur y de Hualpencillo, pero la mayoría son de Hualpencillo por razones de convocatoria. Solamente vamos a abordar en este caso lo que a ustedes les puede ocurrir en el Cefam Hualpencillo, donde yo también tuve el privilegio de trabajar hace aproximadamente unos 4 años, 5 años atrás. Así que igual conozco un poco la dinámica de cómo son sus territorios y todo. Entonces, desde el punto de vista de los temarios que hoy vamos a abordar, es la introducción, el instrumento de análisis, la matriz de seguimiento, uso y análisis de datos y fundamental y al final el cierre. ¿Qué es una matriz? La matriz es una herramienta de trabajo con la cual un evaluador puede examinar el desempeño de un programa en todas sus etapas. Permite presentar de forma sistemática y lógica los objetivos de un programa y sus relaciones de causalidad. Asimismo, sirve para evaluar si se han alcanzado los objetivos y para definir los factores externos al programa que pueden influir en su consecución. Hay que recordar que la vida es un continuo. La salud requiere un continuo de cuidados, pero cada etapa tiene características propias y también momentos vulnerables y oportunidades distintas junto a diferentes expectativas y comportamientos. El cuidado continuo debe considerar la transición de una etapa a la siguiente. Y las transiciones tienen características particulares y también tienen que tener un abordaje específico. El fortalecimiento de los hábitos de vida saludable y la realización de controles periódicos preventivos son acciones efectivas en todas las etapas, con énfasis diferentes. Por lo tanto, esto es importante porque en transición del cuidado, hacer educación y consejería es parte también del trabajo que tenemos que realizar. Las enfermedades a detectar precozmente son también distintas en las diferentes edades, por lo que los cuidados de transición en cada etapa del viaje del paciente entre niveles, desde un hospital hacia la atención primaria fundamentalmente, o de la atención primaria hacia el hogar, ahí vamos viendo diferentes transiciones, que son esenciales para mejorar el modelo de salud en el cual actualmente nos desempeñamos. Recordar que un paciente de 20 años operado en apendicitis, por ejemplo, dado de alta del Hospital Higueras ahora y que pertenece al Cefam Gualpencillo, al Cefam La Floresta o al Cefam Talcahuano Sur, y que tiene 20 años, probablemente su riesgo de readmisión es muy bajo y la transición que nosotros le podemos brindar a ese usuario es fundamentalmente llamar por teléfono y preguntarle cómo está, si tiene algún manejo, si tiene manejo del dolor, cómo se ha sentido, etcétera, y cuándo va a reintegrarse a trabajar. Diferente a una apendicitis, ¿cierto? En un paciente de 65 años. Implica otras cosas, funcionalidad, etcétera, que vamos a ir viendo en el curso y que no es lo mismo. Por lo tanto, siempre va a ser la base la educación, una consejería, un llamado telefónico, pero también dependiendo de la etapa. Como se ve acá en esta diapositiva, cada vez nos van a requerir, de acuerdo al tipo de paciente, nos va a requerir diferentes actividades. Si ustedes revisan la información, ¿cierto? La matriz clásica que ustedes conocen y que deberían en algún momento conocer desde el punto de vista bibliográfico, es la matriz de cuidado a lo largo del curso de la vida. Esta está hecha por el MinSal y por cada etapa de la vida, ¿cierto? Hay diferentes objetivos específicos sobre la cual se realizan diferentes actividades en los centros de salud familiar y después esos son medidos a través del REN, por ejemplo, de las actividades que uno ve diariamente. En ese aspecto, entonces, ustedes tienen un objetivo de impacto de estrategia, un resultado de una estrategia, un objetivo específico, una meta, una actividad, cómo van a lograr esa meta y los indicadores que son los que siempre van a ir midiendo. Y eso después llega al REM. Eso es importante, esta matriz es importante entenderla porque cuando nosotros queremos evaluar un programa como unidad de seguimiento al alta o transición del alta, tenemos que hacer esto igual. Por eso que es parte de la parte administrativa, a lo mejor, esta exposición, entenderlo así y que no es tan sencillo como uno a veces lo muestra, en que transición del cuidado puede hacer un par de llamados telefónicos, un par de visitas domiciliarias, sino que todo también tiene que ser medible. Y esa es una de las mensajes de esta clase, que es, por supuesto, con un aspecto teórico mucho más avanzado de lo que fue el año pasado. ¿Qué documentos tenemos actualmente digamos, en la comuna o como piloto? Un protocolo de cuidado de transición y seguimiento del alta, que fue el documento base con el cual yo comencé el proyecto, se presentó a la DAS y también en Cefal La Floresta para poder
ir avanzando en esto y tener una política comunal sobre transición al alta y seguimiento de los pacientes cuando están dados de alta. ¿Qué lo quiero diferenciar y que se lo dije muchas veces el año pasado en la capacitación, en la primera capacitación, que es muy diferente a continuidad del cuidado, que es un aspecto relevante, es una pata más de la mesa, pero que recordar que no es lo mismo. Cuando uno evalúa esta unidad, cuando uno evalúen, ustedes también les toque en su momento tener su SAP en su centro de salud familiar, o a lo mejor esto se transforma en algo comunal como proyecto y quieran integrarlo y quieran trabajar, siempre nos van a medir. ¿Y cómo van a medir USAP? A través de las 5 características que son las clásicas en toda organización, a través de los procesos administrativos, los procesos clínicos, aquellos procesos de análisis de acuerdo al equipo que realiza, la comunicación, cuáles son los medios que contamos para comunicarnos con los pacientes y finalmente la evaluación e indicadores. Esto desde una perspectiva siempre de la administración de la salud. ¿M? Eso es muy importante porque uno no puede ver la USAP o cualquier unidad de seguimiento al alta si no está involucrada dentro de aquellas decisiones comunales de salud. Entonces, eso es algo también importante de recalcar hoy día, que esto tiene que ser una mirada comunal de cómo nosotros vamos a enfrentar los pacientes en el futuro que están dados de alta, que cada vez son más complejos y cómo podemos nosotros hacer acciones eficientes. En este caso, por ejemplo, la USAP está medida en estructura, en indicadores de estructura, de proceso, resultado, la parte financiera, la parte comunitaria y su impacto en la red. Por lo tanto, cuando abordamos un programa, cuando queremos abordar un protocolo, cuando queremos realizar acciones en beneficio de nuestros pacientes en la transición del cuidado, siempre vamos a estar siendo medidos. Y de alguna forma, este proyecto lo que pretende o lo que quiere es también, lógicamente, ser evaluado. Por lo tanto, esta va a ser la forma en que nos vamos a evaluar. Recordar entonces cómo uno mide un programa o cómo uno mide una actividad que uno realiza, en este caso este proyecto es piloto, puede ser pionero, podríamos decir, en la comuna, a través de indicadores de estructura, de proceso, resultado, los aspectos financieros, la parte comunitaria y su impacto en la red. Ideal sería que ustedes cuenten siempre con esta matriz a nivel, digamos, de gestión de lo que ustedes realizan día a día, para que cada vez que tengan un proyecto o alguna iniciativa que quieran echar a andar adelante, como en este caso es la USAP, puedan recordar que siempre se necesita un objetivo, cuál va a ser su finalidad, el propósito, qué componentes tiene, las actividades, los recursos que van a utilizar y las fórmulas de cálculo de acuerdo a lo que quieren medir y cómo van a verificar esto a través de qué documentos, plataformas, etcétera. Y esto es muy importante porque esta es la matriz que usted le da después el sustento para sus programas. Un documento que existe también, que se lo envía a su correo, es el formulario de ingreso a atención de transición. Si uno lleva este documento a la primario, podríamos decir, y que más adelante ustedes se van a dar cuenta, existe también en muchos países que han tratado de implementar los cuidados de transición, es que nos llenamos de papel. Eso es un tema no menor. Llenarse de documentos también desincentiva un poco el uso del mismo, desincentiva a los equipos, falta motivación, porque un papel más que llenar realmente requiere tiempo y muchas veces tiempo no tenemos. Sin embargo, hay que tener la base conceptual de que cómo nosotros podemos simplificar este formulario o cómo nosotros lo vamos de alguna forma a digitalizar para que lo vamos en una plataforma digital que ustedes van a conocer, llevar esta base teórica, este principio, digamos, este documento de ejecución a algo mucho más digital y algo mucho más rápido de utilizar. Cuando en un momento determinado se presentó este proyecto al Hospital Higueras, yo lo presenté a través de un flujograma con actividades que estaban cronometradas, digamos, o con un cronograma de actividades para cada paciente el año pasado. Y esto fue también un parte, el resumen de lo que se ejecutó con pacientes que tenían COVID. Por lo tanto, cuando uno lleva a un poco un break, podemos decir que hemos visto hasta ahora cómo yo construyo una matriz, ¿cierto?, de evaluación de un programa, en este caso cómo va a ser evaluada la USAP, y después fundamentalmente cómo yo voy a trabajar de la parte operativa lo que yo propongo de la parte teórica. Y eso también es difícil. Es difícil porque si se dan cuenta, hay días respecto al alta hospitalaria que hay que seguir a los pacientes a través del día 1, 2, 3, 4, 7, 9, hasta el día 28, y que, si bien recuerdan ustedes, el año pasado, este seguimiento se estima de acuerdo a un riesgo de readmisión.
Un paciente de transmisión baja probablemente solamente necesita un llamado al día 7, pero un paciente de mediana complejidad necesita un llamado, una videoconferencia y una visita. Y un paciente altamente complejo puede requerir hasta 2 días. Por lo tanto, siempre involucra el documento FIAT, el documento base, que es el formulario de ingreso a la atención de transición, y después, posteriormente, las acciones de seguimiento. En este flujograma operativo, ustedes ven, por ejemplo, aprecian que hay un segmento donde dice atenciones a realizar de seguimiento. Está la alta hospitalaria, posteriormente yo aplico un score o un riesgo que lo van a poder hacer después con la plataforma y eso me da qué acciones tengo que yo después realizar. Habitualmente yo hago valoración de síntomas, si hay criterios de gravedad, si hay adherente al tratamiento de la parte medicamentosa, que es un tema muy fundamental hoy en día, es decir, los pacientes se toman los medicamentos al alta y otros problemas concurrentes sobre todo lo que tiene relación con la fragilidad y el entorno social de los pacientes. En el último seguimiento uno puede llamar por teléfono al paciente o puede realizar una visita domiciliaria de cierre. Sin embargo, ¿qué pasa si durante este seguimiento al alta encuentro que un paciente tiene alguna dificultad? Tiene alguna dificultad médica, alguna urgencia y todo. Si el paciente me refiere algo, en las acciones de seguimiento, considero que estoy en presencia de un empeoramiento de síntomas o algo en especial, yo puedo llamar al médico gestor de mi centro de salud y dar aviso, por supuesto, o al médico de sector para que el paciente pueda ser de alguna forma canalizado a un servicio de urgencia. Cuando termina el periodo de transición, ¿cierto? Lo que yo puedo hacer es rectificar el plan de cuidado durante todo este tiempo, realizar recomendaciones, evaluar las citas al final, conciliación de medicamentosa, evaluar con una encuesta de satisfacción, evaluar exámenes pendientes y después fundamentalmente cerrar el tema y sería lo ideal tener una comunicación eficiente con el hospital para entregarle que el paciente completó todo el plan durante estos 28 días de lo que nosotros buscamos como unidad y como el hospital también quería. Y eso se termina con un control médico o una alta clínica al final del seguimiento. Si se dan cuenta, los flujos operativos son complejos, hay altas tomas de decisiones, pero esto se puede simplificar con tecnología. Por último, bueno, las conclusiones que toda iniciativa en salud requiere un marco teórico, objetivo y actividades. Toda actividad requiere protocolo, un flujo de actividades e indicadores. Todo indicador se debe clasificar según lo que se requiere, por ejemplo, medir proceso, infraestructura, lo que conversamos delante, ¿cierto? Para poder nosotros tener una base sólida sobre el futuro de cada proyecto. O sea, si no está evaluado, es muy difícil darle continuidad. Y es importante conceptualizar. Solo de esta manera logramos tener una guía de desempeño sobre todas nuestras actividades y también en cada unidad de USAP, que ojalá tenga la comuna, hay que liderar estas unidades con una base sólida de construcción de contenido y trabajar en una idea que tenga valor para ser socializada.